Bueno, y les quiero presentar a la doctora Rina Riesenfeld Robinson. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Ella es terapeuta sexual y psicoterapeuta humanista y gestalt, además de directora académica del Armario Abierto, Espacio de Educación, Cultura y Salud Integral, que es un lugar al que muchos mexicanos y también muchas personas del mundo se han acercado. Así es. Y para precisamente hablar acerca de la influencia del alcohol y de las drogas en muchos seres humanos, pero en este tema en especial vamos a hablar acerca de la comunidad LGBTTI. ¿Por qué? Sí, porque, mira, obviamente la influencia del alcohol y las drogas le puede pasar a cualquier persona. Sí. Sobre todo el consumo excesivo de alcohol, ¿no? Porque a veces decimos, pues todos tomamos algo de alcohol, sí, pero cuando esto es excesivo y ya te está llevando un problema en tu vida, ya no lo puedes controlar, sino te controla a ti, pues eso sí lo podemos llamar un problema, ¿no? Okay. ¿Por qué en la comunidad de la diversidad sexual LGBTTI sí sucede un poco más estos problemas de consumo? Pues básicamente tiene que ver con el rechazo, ¿no? Si pensamos que los problemas de consumo excesivo tienen que ver con un manejo emocional complicado, con problemas que la gente quiere mitigar, entonces pasa, cuando uno nada más consume es porque se la está pasando bien, pero cuando lo usas para anestesiarte, pues es que algo no estás pudiendo manejar. Okay. ¿Por qué sucede más? Porque todavía somos una comunidad, una sociedad que sigue rechazando, todavía hay gente que sale del closet y sus familiares no se lo toman a bien o no tienen la información de cómo sostener a ese individuo. Sí. Todavía la familia cree a veces que esto lo hace como a propósito, ¿no? De ¿por qué elegiste ese camino? Entonces, una parte importante que saber es que la diversidad sexual no es elección. O sea, yo nunca he visto a alguien que diga, yo no tengo nada que hacer hoy, ya sé, voy a ser gay y entonces me voy a soplar todo lo que implica, o voy a ser trans. No, la gente trans vive procesos complicadísimos, entonces no es una feliz ocurrencia. Claro. La gente gay es como zurda para el amor, ¿no? Como antes se le decía a los zurdos, pero ¿por qué no escribes con la otra mano? Como si todo fuera voluntad. Porque no le sale. La gente homosexual no siente atracción, no es de querer, es de así es. Entonces, Claro. cuando un individuo descubre que es parte de la diversidad sexual y no puede cambiar eso, y tiene presión para cambiar, tiene presión y tiene rechazo y no puede hacerlo, como si me dijeras, Rina, tienes que ser morena, pues nací güera, ¿qué quieres que haga? O sea, yo me puedo disfrazar un día de morena, Claro, para que tú me aceptes, pero no una pero vida. tu esencia y tu naturaleza es Ni otra, modo ¿no? es otra. Entonces, esa presión sí hace que esta comunidad tenga un grado más de estrés, de depresión. Oye, Rina, ¿y cómo podríamos entonces detectar, por ejemplo, si se presenta pues un problema precisamente con el consumo de alcohol o con el consumo de drogas? Pues yo te quisiera decir, dentro de una comunidad como esta, la LGBTTI, o con una persona homosexual, pero también creo que esto podría caber para cualquier todos, persona, ¿no? La verdad que sí. ¿Cómo lo puedes detectar? Mira, una manera de detectar es que de pronto te das cuenta que dejas de hacer ciertas cosas porque ya la cruda, o sea, te está consumiendo, ¿no? Sí. Otra, pues la frecuencia con la que esto sucede. Otra, te das cuenta que la gente sale de una reunión caminando y tú ya es más de una vez que sales en un estado, pues que incluso te pone en riesgo, Claro, ¿no? claro. Que yo le digo ahorita a los chavos, oye, con la cantidad de asaltos que hay, tú te subes a un Uber o a un taxi en una condición terrible, ¿cómo sabes que no te van a robar, secuestrar? O sea, te colocas en una vulnerabilidad muy importante que hay que poner atención. Claro, y eso creo que es para todas las personas, no nada más para la Así comunidad. Me parece que también es muy importante resaltar que esto no es un tema inherente a la comunidad LGBTTI, sino más bien es algo que provoca la misma sociedad, que no los acepta y que no se está trabajando en eso. Si tú eres una persona que estás viviendo esto, que te estás dando cuenta que sí tienes un problema de adicción, que sí perteneces a la comunidad y sin embargo tu familia no te está apoyando, ¿cómo te puedes apoyar tú mismo para salir de ese círculo? Probablemente no hagas entender a tu familia o a toda la sociedad qué es lo que te está pasando, pero ¿cómo te ayudas a ti mismo para no caer en esto y no sufrir una muerte? Y que eso pues le puede pasar a cualquiera que esté en un tema de
adicción. Pues mira, ahí tienes el IAPAS, el Instituto de Atención y Prevención a las Adicciones, que tiene muchos centros en toda la Ciudad de México. Puedes acudir y pueden atenderte por ahí. También quiero que sepas que hay grupos de mamás y papás que apoyan a sus hijos y que ayudan a otros mamás y papás a apoyar. Y también en el armario abierto tenemos varios recursos para la comunidad LGBTTI de información de todo tipo. Entonces sí hay para dónde ir. Lo mejor de todo es que hay caminos. Hay caminos. ¿No? Rina. No te quedes donde estás, sí solucionate, Así se es. puede. Gracias, Rina, por A estar con ustedes, nosotros. A ustedes, gracias. Y por esta información y esta mano que, por supuesto, está para servir a todos, a todas las personas que necesiten esta ayuda.